que bueno, comparto todo lo que fuiste diciendo mientras te estuve escuchando. Y ahora, bueno, este tema de la fórmula, ¿no? ¿Vos te acordás que en 2008 provocó ya un profundo debate? Hubo mucha discusión. Esta fórmula la pensamos desde ANSES con dos ejes. Uno es el obvio, y que además lo había pedido la Corte, que no se separen cada vez más las jubilaciones de los salarios, los crecimientos de las jubilaciones de los salarios. Por eso la mitad de la fórmula es que las jubilaciones crecen al ritmo de los salarios. Y la otra mitad de la fórmula nosotros propusimos por dos motivos. Primero, por el motivo de sustentabilidad, pero también teniendo en cuenta que cuando el país crece, las jubiladas y jubilados se tienen que beneficiar, que parte de ese crecimiento vaya también a pagar a ellos. Bueno, por eso hicimos que la segunda mitad de la fórmula, los aumentos tuvieran que ver con el crecimiento de la recaudación tributaria del ANSES. Y más allá de la chicana que hubo cuando Cristina mandó la ley en 2008, hubo discusiones con Morales, con Sanz, como vos decís, siempre se oponen a todo lo que beneficia a las mayorías. Lo que terminó sucediendo es que esa fórmula estuvo en vigencia desde el 2008 al 2017. Y la única verdad es que las jubilaciones crecieron un 25% más que la inflación en ese periodo. Y yo no digo que las jubilaciones estaban perfectas, pero después de 15 años de congelamiento, bueno, la puesta en funcionamiento de esta fórmula demostró que beneficiaba a los jubilados y que se hubiera mantenido el tiempo y los seguía beneficiando. Ahora, esto que vos decís, las críticas que empezamos a escuchar, no se le puede pedir a la fórmula jubilatoria que arregle toda la economía. La política salarial es la política salarial, no la puede arreglar la fórmula jubilatoria. Entonces, si dicen que las jubilaciones no van a crecer porque los salarios no van a crecer, bueno, ese es otro tipo de problema que hay que resolverlo en el ámbito laboral, no en el ámbito previsional. Ahora, Amado, en los últimos meses, primero por efecto de la crisis que heredó el gobierno y después por efecto de la recesión que se produce por la cuarentena, la pandemia y la situación del COVID, los jubilados han perdido un montón de poder adquisitivo. Inclusive el presidente había prometido un par de aumentos que no se dieron. Se había prometido que para marzo iba a haber una modificación o un aumento sustancial, y ya por lo que vemos, para que la cosa se empiece a paliar, vamos al año que viene, y para un jubilado vos sabés que es mucho tiempo el año que viene. Claro que sí, pero te diría que esto que vos señalás muy ciertamente, durante los 4 años de Cambiemos, en solo 4 años perdieron el 22%, y eso hay que repararlo, como bien vos señalás. Yo que me imagino que la aplicación de la fórmula es una mejora estructural del sistema. Ahora, sobre esta mejora, bueno, el gobierno va a tener que dar aumentos de una vez. O sea, mientras se mantiene la fórmula, va a haber que empezar a recuperar esos 20 y pico de puntos que se perdieron durante el gobierno de Macri para no perder todo lo que se había ganado en la década anterior. Entonces, sería interesante que quizá en diciembre haya un refuerzo, o que se vayan dando refuerzos para para recuperar lo perdido en forma escalonada de aquí adelante. Me parece que eso puede y debe convivir con el funcionamiento de la fórmula todo el tiempo. ¿Te preguntaron a vos, como ex director de ANSES? Tuve charlas con algunos compañeros, pero en definitiva es la fórmula que presentamos en el 2008. La diferencia es que nosotros habíamos puesto que se calculara con RIPTE o con índice salarial del INDEC y se aplicara el más alto. Bueno, ahora lo dejaron solamente para el RIPTE. También que esa es una restricción más, pero en definitiva, estructuralmente es la misma fórmula que habíamos puesto en marcha y que dio buenos resultados más allá de todo lo que se dijo. Uno de los temas que preocupa es que al prevalecer las alternativas, la menor, ¿no es cierto?, significa que los jubilados no van a recibir las mejoras salariales cuando superen a la mejora de recaudación de ANSES. Esto es lo que se está cuestionando, Amado. Pero mira, esa cláusula que ya estaba en el 2008 jamás operó, porque eso es un número grande el que tiene que operar para que restrinja la aplicación de la fórmula. Yo creo que en los tiempos que vienen, en un país que se mueve
esperemos que se empiece a mover en la salida de la pandemia a favor de los salarios y el crecimiento, bueno, esto va a impactar indudablemente en forma favorable sobre los saberes jubilatorios que, como bien señalaste y como estamos todos preocupadas y preocupados, han perdido 20 y pico de puntos en solo 4 años de Macri, ¿no? Entonces me alegra, sos optimista con el proyecto y las críticas pensás que van a ser superadas. Ya Simino el otro día ya hablaba de que en cuanto salga la ley la van a judicializar. Pero esta fórmula fue avalada por la Corte en el 2008. Claro, vos dijiste la misma de ustedes. Claro. ¿Te acordás que había un par de casos que habían presentado como una impugnación al sistema de aumentos por decreto que había estado durante el gobierno de Néstor y el primer tramo del gobierno de Cristina? Y entonces la Corte señaló que había que poner en marcha una fórmula que dé certezas, y bueno, eso fue lo que hicimos. Entonces yo creo que no debiera cuadrar que se judicialice la fórmula, porque ya tiene un aval de la Corte del año 2009. Lo que sí, repito, creo que tiene que haber aumentos por única vez, además de la fórmula, no supliendo la fórmula. Porque te acordás que Macri en un momento dijo que le daba un aumento extraordinario al gas, a las empresas de gas, por el efecto de la devaluación. Bueno, el mismo criterio tendría que haber aplicado con las jubiladas y jubilados, sin embargo, no le importó nada. Entonces, me parece que este gobierno va a tener que recuperar esas pérdidas. A mí me gustaría que en diciembre haya un refuerzo importante. Nosotros, muchos años, en el gobierno de Néstor y Cristina, se dieron refuerzos en el mes de diciembre, que no iban para, digamos, a cuenta de la fórmula, sino todo lo contrario, iban además de la aplicación de la fórmula. Me parece que ese es el camino para recuperar la problemática que vos estás preocupado, con razón. Entonces, Vudú lo que le dice a la gente es que la fórmula que se va a utilizar es correcta, pero además hace falta un refuerzo para acomodar un poquito ese 20 y pico % que se perdió durante el macrismo, más lo que se perdió durante este casi primer año de Alberto Fernández. Es esto. Exactamente, Amado, este es un año que ya, digamos, es pesado decirlo. El funcionamiento de la economía está muy mermado por el COVID en todo el mundo, en la Argentina también. La caída se estima que va a ser más de un 10%, pero bueno, nosotros tenemos que seguir reforzando el sistema jubilatorio, porque además demostró entre 2003 y 2015 que tener un sistema jubilatorio que se va robusteciendo contribuye a la mejora económica de todo el sistema, porque son mujeres y varones que utilizan completo su ingreso en la economía local, en el mercado interno. Entonces, lejos de ser un problema, la expansión del sistema jubilatorio es parte de la solución. Vos también fuiste ministro de Economía de Cristina Fernández antes de ser vicepresidente de la Nación. Contale a la gente cómo estás viendo la economía, porque hay mucha gente que está angustiada con el tema de que la platita no le alcanza, ve que el dólar va, viene, se va, se queda. Hay mucha gente preocupada, Amado. ¿Cómo estás viendo la situación económica? Me parece que es muy importante que el año que viene el presupuesto se ejecute de forma expansiva, por ejemplo en el área viviendas, porque vos sabés que eso es multiplicador de todo el sistema económico. Cuando se mueve la construcción, tiene una cadena de valor muy larga y además impacta también en sectores que tienen, digamos, menor calificación laboral, pero pueden conseguir un trabajo en la construcción y mueve el mercado interno, muy potente. Yo creo que el tema de vivienda para el año que viene es muy importante, el presupuesto es robusto en el tema vivienda, y bueno, ahora viste que está Jorge Ferraresi asumiendo como ministro de vivienda. Creo que él le va a dar mucha potencia de ejecución a ese rubro del presupuesto, y bueno, creo, si me permitís, Jorge, a todas tus oyentes pedirles que estemos muy preocupados por el tema del Fondo Monetario, ¿no? Porque más que nos dejó como un mal país, sino como el peor de todos. Argentina es el que más le debe al Fondo Monetario. Entonces, me parece que tenemos que hacer oír todas las voces para que el Fondo Monetario no logre hacer
recorte en los derechos laborales, recorte en el sistema jubilatorio, presión sobre que no haya una expansión fiscal y además que no quieran imponer el famoso modelo exportador, porque las exportaciones son muy importantes, pero el modelo exportador es otra cosa, son salarios muy chiquititos y un país para 10 millones de personas. ¿Tiene posibilidades de producir la Argentina? Porque me parece que en los últimos 4 años el aparato productivo casi se aplastó a su mínima expresión. Me parece que va a costar mucho tiempo recuperar algo de aquel aparato productivo. Mira, es muy cierto lo que decís y creo, pensando positivamente, que conlleva una oportunidad hacia adelante, porque Macri nos dejó con alrededor del 60% de capacidad instalada ociosa. ¿Qué quiere decir esto? Todas las fábricas y plantas que están subempleadas porque la Argentina no funcionó durante el gobierno de Macri. Bueno, yo creo que en la salida de la pandemia eso puede servir para tener un crecimiento importante si hay un shock de ingresos de la población, un shock de ingresos que tenga que ver con paritarias libres y con que se muevan las jubilaciones en el sentido que veníamos diciendo. Yo creo que si eso ocurre, Argentina puede crecer entre 24 y 36 meses sin llegar a estar restringido por la famosa restricción externa, la necesidad de dólares. Le hago 2, 3 últimas, Amado. La primera, ¿cómo ves al gobierno? ¿Lo ves fuerte, lo ves firme, lo ves con convicciones, lo ves cercano a lo que hacían ustedes, un poco alejado? ¿Lo ves cristinista, lo ves lejano a lo que hacían Néstor y Cristina? ¿Cómo ves al gobierno políticamente hablando ahora? Mira, en ninguna circunstancia puede repetirse, así que no creo que valga mucho la pena la comparación. Lo que sí es lo que vos señalás, esto de decir, creo ver al presidente súper comprometido, poniendo el cuerpo y todo su esfuerzo todos los días. Me parece que el plantel ministerial no lo acompaña en ese ritmo y en ese volumen. ¿Por qué decís esto, Amado? Porque, por ejemplo, tenés como el tema de vivienda que veníamos hablando, que tenía subejecuciones, y también en la discusión pública, porque no solo hay que avanzar en la medida del gobierno, sino que también hay que explicarlas y defenderlas para que la población se las apropie, para que sea un vector del crecimiento de la Argentina y de la política del gobierno, porque, por ejemplo, esto de la fórmula, yo la verdad es que lo vi al presidente y a Fernanda Raberta y no recuerdo haber visto a nadie más explicando con claridad por qué es buena esta fórmula y por qué le va a servir a las jubiladas y jubilados. Entonces, hay un análisis interesado de quienes son opositores o enemigos del gobierno, de sectores concentrados, y parece que eso es lo único que se escucha. Por eso te agradezco tanto la posibilidad de por tu programa poder dar por lo menos mi visión de este tema y la verdad relativa que cada una de nosotras y nosotros llevamos. Pero la Argentina, en tono de autoflagelación y de que todo es una catástrofe, no me parece que sea la única verdad, digamos, ¿no? Me parece que es una visión cerrada, porque cuando hubo un gobierno que era toda una catástrofe, parecía que en Argentina no había ningún problema durante los 4 años de Macri, y mirá dónde nos llevó, ¿no? Entonces, me parece que tiene que haber más voces difundiendo, explicando, y también cuando hay más voces hay más posibilidad de un ida y vuelta y te sirve para corregir y para analizar.